para poder entender nuestra historia y nuestros orígenes desde que el ser humano hizo su aparición en la Tierra y cómo se produjo la expansión de la población, vamos a dibujar el mapamundi de los continentes. Para poder tener una idea visual del espacio geográfico y del medio natural desconocido que el ser humano tuvo que enfrentar para sobrevivir. ¿Qué te refieres cuando hablas de una expansión de la población? Me estoy refiriendo a la expansión de la humanidad, o dicho de otro modo, las migraciones humanas prehistóricas e históricas como proceso, por lo cual el ser humano se extendió paulatinamente hasta colonizar todas las regiones habitables de la Tierra. ¿Por qué se dice que África es la cuna de la humanidad? Según investigaciones realizadas en base al ADN de los restos fósiles encontrados hasta el momento, se ha concluido que el hombre moderno se originó y vivió en el sur de África, en lo que hoy pertenece al norte de Botsuana, hace 200.000 años. La región, hoy árida, atesoraba en su día un complejo sistema de lagos que dio lugar a un ecosistema fértil. Entonces, tomando en cuenta el origen africano del género Homo, la expansión del ser humano se realizaría primero en el continente africano, aproximadamente hace 5 millones de años a 1.500.000 años. En la zona geográfica ubicada al sur del desierto del Sáhara, lo que se conoce con el término del África Negra, o África subsahariana, desde donde se inició el poblamiento de la Tierra. Pero la expansión global del planeta la realizarían los humanos modernos, aproximadamente hace 1.500.000 años a 100.000 años. Siendo el Homo sapiens, quien una vez consolidado como especie, colonizaría el mundo y sustituiría a las demás especies de Homo existentes. Para este periodo de tiempo, se expandiría a todas las regiones del África. África Austral, África Central, África Occidental y África del Norte. Luego a las regiones de Europa, Europa Central, Europa Mediterránea, Europa Atlántica y Europa Ibérica, y las regiones de Asia, Asia Occidental, Asia Central, Asia Meridional y Asia Oriental. Ya para los años 100.000 a 15.000, el ser humano se extendió a Europa Oriental, Asia del Norte, Asia Insular y Oceanía. Entonces, ¿fue América la última zona del planeta en ser poblada? Sí. Como podrás apreciar, hace 15.000 a 5.000 años el ser humano se expande poblacionalmente al continente americano, poblando América del Norte, América Central y América del Sur. Viendo el mapamundi, me surgen unas interrogantes de tipo geográficas. ¿Cuántos continentes hay en el mundo? Primero definamos qué es un continente. Un continente es una gran extensión de tierra, separada entre sí por 2 aguas oceánicas. Y en el mundo existen 6. América, Europa, África, Asia, Oceanía y la Antártida. América es el único continente que llega al Polo Norte y al Polo Sur y está dividido en 3 partes. América del Norte, América Central, América del Sur. ¿Cuántos océanos hay en el mundo? Los océanos son masas de agua salada que separan a los continentes, y hay 5. El Océano Pacífico es el más grande de todos. El Océano Atlántico es el segundo en tamaño y es el más transitado y separa a América de Asia. El Océano Índico es de aguas cálidas, baña las costas de África, Asia y Oceanía. El Océano Ártico, situado en el Polo Norte, son de aguas heladas. Y el Océano Antártico se localiza alrededor de la Antártica, son de aguas heladas. ¿Y para qué sirven las líneas imaginarias en el mapamundi? Las líneas imaginarias son aquellas líneas que utilizamos para ubicarnos o para encontrar un punto en la superficie terrestre. Estas nos ayudan a dividir a la Tierra en este a oeste y de norte a sur.
Estas líneas imaginarias pueden dividirse en meridianos, que son aquellas líneas imaginarias que pasan paralelamente al eje sobre el que gira la Tierra sobre sí misma. Y tenemos graficadas las siguientes: la línea del Círculo Polar Ártico, la línea del Trópico de Cáncer, la línea del Ecuador y la línea del Trópico de Capricornio. También existen los paralelos, que son las líneas que cortan perpendicularmente el eje sobre el que gira la Tierra, como el meridiano de Greenwich. Yo me pregunto, ¿cuál será el continente con mayor número de habitantes actualmente? Si nuestros amigos saben la respuesta, esperamos sus comentarios en la caja de YouTube. Así podremos tener un aprendizaje colaborativo. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.